los que van a, de alguna manera, decir si el trabajo que estamos haciendo con esta vigilancia está bien o no. Doctor, 20 minutos. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días con todos. Agradezco la invitación a los organizadores de este magno evento y para mí es un placer compartir la mesa con distinguidos profesores, entre ellos mi profesor, el maestro Soyet de la universidad. Efectivamente, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el recién nacido. Para hacernos la pregunta, ¿cuál es el pronóstico del manejo oportuno de la reanimación neonatal? Vamos a hacernos las preguntas previas. ¿Qué cosa es la asfixia perinatal? ¿Cuál es la importancia? Los factores de riesgo. ¿Dónde ocurre la asfixia? ¿Cómo disminuye el riesgo? Y si se puede prevenir esta asfixia. Asfixia viene del término griego que es a, sin, y fixos, que es pulso, es decir, significa sin pulso. Y la primera sospecha fue hecha por Aristóteles, quien relacionó la aparición del líquido meconial con el estado fetal de sueño. Es decir, desde ya esa época se hablaba del sufrimiento fetal relacionado con el líquido meconial. Lamentablemente, hasta el momento no existe una definición clara y universalmente aceptada de lo que es la asfixia perinatal. Y esta definición poco clara impide estimar la incidencia y los factores de riesgo. La definición fisiopatológica de la asfixia perinatal, que muy bien nos habló el doctor Andrés Calle, no es operativa en la práctica clínica. Entre tantas definiciones, una que para mí particularmente me gusta es aquella que dice que es algún evento durante el periodo neonatal en la que se reduce severamente, periodo fetal y neonatal, en la que se reduce severamente el aporte de oxígeno a los tejidos, dando lugar a acidosis, y además hay falla en la función de al menos 2 órganos, incluyendo al cerebro, que puede ser corazón, pulmones, riñones, intestino, hígado o hematológico, como efecto de una hipoxia aguda. Desde hace varios años, la Academia Americana de Pediatría habla de los 4 criterios clínicos de asfixia, que son un pH de 7 o menos en sangre de cordón, el puntaje de Apgar menos de 3 a los 5 minutos, la disfunción neurológica temprana, dada por los estadios clínicos de Sarnat, en el que incluyen convulsiones, hipotonía, coma u otros signos de encefalopatía hipóxico-isquémica y evidencia de falla multisistémica en el periodo neonatal inmediato. Lamentablemente, hay muchos bebés asfixiados que no reúnen los 4 criterios. Y hay otros bebés que tienen los 4 criterios, de repente el estadio Sarnat es de tipo 1, teniendo los 4 criterios, no tienen evidencia de parálisis cerebral que nosotros hablamos como que ha tenido asfixia. Y como hay tantos problemas de litigios relacionados a la asfixia, y que ustedes, los obstetras, creo que son los más perjudicados y los que tienen amarga experiencia, la asfixia se relaciona básicamente con la parálisis cerebral. Entonces, se ha agregado como uno de los criterios esenciales para hablar de asfixia la presencia de parálisis cerebral y otros criterios más. Sin embargo, solo un 10% de los casos de parálisis cerebral se pueden atribuir a asfixia perinatal, es decir, un 90% de bebés con parálisis cerebral no han tenido antecedente evidente de asfixia perinatal. No existe evidencia de que las prácticas obstétricas actuales puedan reducir la incidencia de parálisis cerebral. Actualmente se están incidiendo de nuevas técnicas de monitoreo fetal, que muy bien nos ha hablado el doctor Paulino Vigil, ¿no? Pero todavía no existe una forma para controlar este problema. Y el 90% de los niños que desarrollan parálisis cerebral no cumplen criterios de asfixia, y aun cuando estén presentes, estos no prueban la existencia de un origen intraparto de la lesión cerebral. En la actualidad mucho se habla de la relación de la infección perinatal o de la infección intraútero relacionado con parálisis cerebral y que no necesariamente da signos de asfixia cuando nacen. ¿Cuál es la importancia de la asfixia perinatal? Es una de las principales causas de mortalidad perinatal, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y su efecto, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, es una de las causas prevalentes de secuela neurológica en niños.
y es la principal causa de litigios por mala praxis. En el Reino Unido, el 50% de las causas de litigios en general son de recién nacidos, particularmente relacionados con asfixia perinatal. Dentro de las causas de muerte en los menores de 5 años, vemos que un 37% son de causa neonatal, y de todas las causas neonatales, un 23% son debidos a asfixia. Es decir, es muy importante. Y en el Perú, ¿qué es lo que pasa? Es la principal causa de muerte neonatal. 30% de las muertes neonatales son debidos a asfixia. Por lo tanto, es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No estamos hablando acá de causa de asfixia, sino factores de riesgo. Los que están subrayados son los más importantes probablemente en nuestro medio y en los países en vía de desarrollo. La edad materna, los extremos de la vida, madres adolescentes o madres añosas, el bajo nivel socioeconómico y de educación, falta de control prenatal, infecciones perinatales, todos estos son factores que son muy importantes en nuestro medio. Además también tenemos enfermedades crónicas, tipo cardiopatías, nefropatías, enfermedades como diabetes o la preeclampsia, eclampsia, anemia aguda severa, hipotensión, shock materno. Tenemos factores de riesgo uteroplacentarios como la insuficiencia placentaria, la ruptura de membranas, hemorragia del tercer trimestre, oligoamnio severo. Las complicaciones durante el trabajo de parto y expulsivo, que en este caso hablaríamos nosotros de la asfixia intraparto, prolapso de cordón, nudo verdadero, ruptura uterina, presentaciones anormales, alteraciones de la dinámica uterina, que ya nos habló muy bien el ponente anterior, los partos instrumentados, factores de riesgo fetales, la prematuridad y el retardo de crecimiento intrauterino, que son factores muy importantes que predisponen también a la asfixia, la posmadurez, la desproporción cefalopélvica, aspiración de líquido meconial, infección fetal, nacimientos múltiples, malformaciones congénitas, síndromes genéticos, anemia por isoinmunización, factores de riesgo postnatales como cardiopatías congénitas, trastornos respiratorios graves o apnea recurrente o prolongada, y que hablamos nosotros de la prematuridad como un factor de riesgo para la asfixia. Miren ustedes, el riesgo de depresión es mayor mientras menor la edad gestacional. Este es el Apgar al minuto, son datos a nivel nacional de salud. Mientras menor la edad gestacional vemos un Apgar más bajo y sobre todo en los menores de 30 semanas. Lo mismo el Apgar a los 5 minutos vemos que es menor el Apgar mientras menor es la edad gestacional. Es decir, los bebés prematuros tienen mayor riesgo de depresión y también, por lo tanto, mayor riesgo a asfixia. ¿Cuándo se produce la asfixia? Hay diversos estudios que se han hecho, estos son del año 70, del año 89, del año 2000, en las cuales los autores difieren en cuanto al momento en que se produce la asfixia. Por ejemplo, el primer estudio de Brown del año 74 nos habla que el 50% de asfixias son antenatales, un 40% intraparto y un 9% posparto. Del año 89, Lowe nos habla que solo 10% es anteparto, pero una gran mayoría es en el intraparto o una combinación de anteparto más intraparto, que sumarían un 50 o 56%. Volpe en el año 2000 ya nos habla de que factores anteparto serían un 20%, pero el anteparto más intraparto sumarían un 70%. Probablemente es una hipótesis que yo pienso, es de que en los años 70, en donde todavía las técnicas de monitoreo fetal no estaban muy bien establecidas aún, predominaban los factores anteparto, y con la mejora de estas técnicas, una mejora del control prenatal, es posible que los factores anteparto hayan disminuido. ¿Dónde ocurren las asfixias? La asfixia puede ocurrir en cualquier hospital. Ellos no vienen a nacer al Hospital Revalliati o a un hospital nacional, a un hospital de referencia. La mayor parte de asfixias ocurre en las postas, en las clínicas, en los centros de nivel 1 o 2. Y finalmente son referidos a un hospital nacional. Y sobre todo, ellos nacen en los lugares más deprimidos, en las zonas más pobres, en donde vemos más causas de asfixia. La razón es porque la asfixia es en realidad el producto de todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, ¿no?
factores de riesgo de edad, de un mal control prenatal, una baja nivel cultural y socioeconómico, etcétera, etcétera. Vemos nosotros la diferencia de un hospital del Estado, como la estadística de MINSA, y Salud, como la diferencia hay de 30% con 10%. Vemos 2 hospitales nacionales de Lima, como la maternidad, que tiene cerca de 8% de asfixia como causa de muerte. Esto está tomado del portal de la página web de la maternidad, mientras el Hospital Revalliati tiene un 2.4% como causa de muerte. El Hospital Cayetano Heredia de Piura, que es un hospital integrado en donde hay también pacientes de MINSA y de E-Salud, tiene un 12% de mortalidad por asfixia. El riesgo de depresión, o sea, un Apgar menos de 7 al minuto y a los 5 minutos, también varía en los diferentes hospitales. Discúlpenme que las letras son muy pequeñas, pero se ve que en el Hospital Cayetano Heredia está marcado con rojo, son los que tienen menor Apgar al minuto y a los 5 minutos en salud. La asfixia perinatal puede ocurrir, como hemos dicho, en cualquier centro de salud. La incidencia es mayor en las regiones de menor desarrollo. La imposibilidad de transporte inmediato a un centro referencial. Cuando nace un bebé asfixiado, se tiene que atender en el momento del nacimiento, en el lugar. Y la intervención neonatal se debe de dar en el lugar de nacimiento. Por lo tanto, la intervención inicial del pediatra o neonatólogo o enfermera o cualquier otro personal de salud es vital para el pronóstico. La destreza en la reanimación neonatal es fundamental. ¿Cómo disminuir el riesgo de asfixia? En primer lugar, la anticipación al evento. Que sepamos que va a nacer un bebé asfixiado, que ha tenido probablemente un monitoreo fetal anormal, que tiene una malformación congénita, o que es un prematuro, o que tiene un retardo de crecimiento. Ya nos estamos anticipando a una posibilidad de que nazca asfixiado. Y esto inicia en realidad desde la etapa preconcepcional, ¿no? La edad materna, nivel socioeconómico, grado de educación, embarazo planificado. Todos estos son factores de riesgo para que pueda ocurrir un producto asfixiado. La referencia oportuna de la gestante de alto riesgo es muy importante y la asistencia adecuada del parto. En la parte neonatal es importante el equipamiento adecuado y el adiestramiento del personal encargado de recibir a este recién nacido. ¿Se puede prevenir la asfixia? En realidad, los factores anteparto a veces no se pueden controlar, pero aquellos eventos que ocurren en el intraparto o en el posparto sí pueden beneficiarse con la reanimación cardiopulmonar neonatal. La mayoría de los casos de parálisis cerebral no tienen su origen en la asfixia intraparto, ya hemos dicho. La monitorización fetal no resulta en una reducción significativa en la incidencia de parálisis cerebral. La parálisis cerebral puede desarrollarse a pesar de un control y un manejo obstétrico adecuado. La cesárea electiva no asegura la ausencia de parálisis cerebral. Hemos visto bastantes estudios en los cuales ha aumentado últimamente el número de cesáreas, pero no ha disminuido el número de litigios. Y por lo tanto, en conclusión, la asfixia perinatal es una condición compleja y mal definida. Para la prevención de la asfixia perinatal es importantísimo lo que es la resucitación neonatal, y para ello existe un protocolo a nivel mundial en el cual cada 5 años se hace una revisión. Justo el día de ayer ha salido la última revisión después de 5 años sobre el protocolo de reanimación neonatal. El pronóstico del manejo oportuno de la reanimación neonatal nos da los programas de reanimación neonatal que se han empezado desde hace algunos años en todo el mundo. Veamos cuál es el impacto de los programas de capacitación a nivel en todo el mundo sobre reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, este es un estudio en la India, en 10 centros. Se ve como, acá tenemos en la primera columna, no se ve muy bien el puntero, que dice pre-training, o sea, antes del entrenamiento, de la capacitación de reanimación y posterior a la capacitación. Vemos cómo el uso de la resucitación, es decir, aquí dice uso de la mascarilla, la ventilación con bolsa y máscara, aumentó después del entrenamiento. Igualmente, el número de intubados, bueno, no ha sido mucho, pero el score de Apgar menor de 4 al minuto y a los 5 minutos ha disminuido después del entrenamiento. También vemos cómo
el distrés respiratorio, ha disminuido las convulsiones, que son un signo de asfixia. La asfixia cerebral ha disminuido de 2 a 0.6 y el total de muertes ha disminuido de 3.1% a 2.4%. Todo esto después de los talleres de capacitación de reanimación cardiopulmonar. Igualmente vemos otro estudio en Turquía, en los cuales se ha mejorado el Apgar de los recién nacidos después del entrenamiento. ¿Qué ocurrió en E-Salud? En E-Salud, el Programa Nacional de Perinatología, también en el año 97-98, realizó una serie de talleres de reanimación cardiopulmonar a nivel nacional, y estas son las cifras, cómo ha disminuido la mortalidad por asfixia. La línea azul vemos la tasa proyectada de cómo debía de disminuir la asfixia, y la línea roja es la tasa obtenida. Es decir, los resultados han sido muy buenos, excelentes han sido, mejor de lo que había sido proyectado. Entonces, estos son los resultados de los talleres de reanimación cardiopulmonar. Esto es la necesidad de reanimación neonatal, son datos de mi hospital, del Hospital Rebagliati, en el cual vemos que 1.2% de los recién nacidos requieren una reanimación con la bolsa de reanimación, o sea, con la bolsa y máscara, y el 1% requiere intubación, lo que llamamos reanimación avanzada. En total sería el 2% de los bebés que nacen requieren reanimación. Sin embargo, de estos 2%, acuérdense, el Hospital Rebagliati es un hospital de referencia donde llegan la mayoría de los bebés de alto riesgo, por lo tanto, la incidencia de bebés con depresión es mucho mayor. Pero solamente el 1% requiere intubación, es decir, si nosotros organizamos un taller de capacitación de reanimación cardiopulmonar, pues no necesitamos adiestrarlos, o sea, para la reanimación avanzada, porque solamente el 1%. Es suficiente el adiestramiento de la bolsa y máscara y el masaje cardíaco, y con eso estamos cubriendo el 99% de los bebés que tienen riesgo. Por lo tanto, tampoco no es muy caro hacer este tipo de talleres. La asfixia intraparto es prevenible, pero no es inevitable. ¿Y cómo se puede disminuir el riesgo de asfixia perinatal? Mejorando la calidad de atención obstétrica y neonatal. Es importantísimo la coordinación, el trabajo en equipo entre obstetra y neonatólogo. De esa manera coordinamos las acciones, nos enteramos de los problemas, porque nosotros no conocemos al bebé en su desarrollo, ¿no?, en la parte fetal. Por lo tanto, es importantísimo esta coordinación. Se debe de implementar, como en otros países, los comités de revisión multidisciplinaria de todos los casos de muerte neonatal o de secuelas por asfixia, es decir, evaluar las fallas u omisiones en el manejo clínico. Esto fue lo que se hizo en Japón desde los años 90, en Japón, que tiene una de las tasas de mortalidad neonatal más bajas del mundo. Aún así, pues, quieren reducir la mortalidad, y desde el año 90-92 iniciaron los comités de evaluación de todos los casos de fallecimiento, no solamente neonatal, sino perinatales, es decir, tanto óbitos como muertes neonatales, y también evaluar los casos de bebés que tenían secuelas neurológicas debido a un problema de tipo asfixia. Y esto ha sido motivo para disminuir aún mucho más la incidencia de estos problemas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante para mejorar la atención de las gestantes y de recién nacido, la evaluación, la retroalimentación con este tipo de comités. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que va a ser un poco difícil hacer preguntas.